Bueno, hoy quería compartirles una pequeña reflexión que me pareció demasiado importante para poderla compartir con ustedes. Y quería preguntarles a ustedes si alguno sabe qué pasó respecto a la palabra de Dios, a la escritura, hace 506 años más o menos. ¿Alguien de pronto sabe? ¿Recuerda? De hecho, creo que viene la caída del Imperio Romano, si no estoy mal, Mm. puede estar Y, por ahí. respe- y respecto a la Biblia, a la palabra. Pues de hecho, creo que se intentó eliminar la Biblia en su momento, pues del Imperio Romano, porque el Imperio Romano fue el único que logró como que entrelazar la Biblia o pues la religión al gobierno. Entonces, Mm. llevaban pues lo que habían dicho los discípulos en 520 años. Bien. ¿Qué pasó? En esta época, hace más o menos 506 años, hubo una reforma. Dios como que intervino para la reforma protestante, ¿sí? Alguien, o hemos escuchado hablar de pronto de Martín Lutero. En 1517, él clavó unas tesis en la iglesia de Wittenberg que contenían 95 tesis. Entonces, y ahí que era lo que Martín Lutero quería pues que la iglesia cambiara o reformara, porque se estaban cometiendo muchos abusos. Y hubo algo que fue como el factor detonante, que era como la venta de indulgencias. Entonces, era como una invitación a los estudiosos de esa época, a los teólogos y a las universidades para discutir esos temas, porque la Biblia se tenía apartada, o sea, no era para el público, no se había traducido, o sea, era mucho, y entonces, pues debido a que se tenía como tan escondida, en esa ocasión, pues la Iglesia Católica Romana, pues se tomaba muchas atribuciones que no estaban en la palabra. Entonces, estos documentos era lo que ahorita, si algunos han escuchado, y pues ahorita la alabanza lo que se refería, era a las 5 solas. Las 5 solas que se plasmaban en esas tesis era solo escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. O sea que aquí el fundamento y que siempre ha sido y que siempre debió haber sido el fundamento era la escritura, la palabra de Dios. Y habían 3 columnas que la soportaban, entonces era solo gracia, solo fe, solo Cristo, pues era solo la gracia, solo a Dios sea la gracia, solo a Dios sea la gloria, solo a Dios sea eh, eh, todo. Entonces, esto de solo escritura, de solo la palabra, fue como lo que se quiso establecer nuevamente porque no se tenía establecido, porque ya, o sea, vender indulgencias. Y si recordamos qué son las indulgencias, pues era como la venta, o sea, ponían a la venta que tus pecados eran perdonados y no importaba qué tipo de pecados, todos eran perdonados, pero tenías que pagar un precio, un valor. ¿Y para qué hacía eso la Iglesia Católica? Porque ellos querían construir templos, edificaciones y todo, y necesitaban recolectar plata. Entonces ellos con estas ventas de indulgencias, pues recolectaban y entonces decían, ah, bueno, entonces estos pecados te son perdonados porque compraste las indulgencias. También podían eh, liberar, digamos, del purgatorio, según la Iglesia Católica Romana, a sus familiares que ya habían muerto. Entonces, si tiraban plata, si daban plata, si de pronto resonaba la moneda al fondo de donde estaban recogiendo los dineros, entonces, ¿qué pasaba? Que ahí los familiares, según la Iglesia Católica, pues eran liberados del purgatorio. Entonces, hubo muchas cosas que se estaban manejando que no estaban bien manejadas y por lo menos otras cosas eran las personas, como digamos María, los santos, ellos los declaraban santos pues ellos decían que esto era como el tesoro de las mentes y la satisfacción de Cristo, o sea, eran cosas que no estaban, digamos, escritas y descritas
en la palabra. ¿M? Entonces, hubo un papa que fue el que hizo como las más grandes ventas de indulgencias, que fue el Papa León X, creo que fue. Y bueno, había otro fraile dominicano que se llamaba Jonan Telser, y entonces él tenía una cruz de madera, y él decía que esa cruz tenía tanta eficacia como la misma cruz de Cristo, y wow, y que esa cruz otorgaba el perdón de los pecados, hasta los pecados que no habían hecho, hasta los pecados futuros, pues que esa cruz pues concedía ese perdón de pecados. Entonces, que no había un pecado tan grande que la indulgencia no pudiera perdonar, que aún ni siquiera era necesario arrepentirse por los pecados, sino que las almas iban a ser salvadas por solamente pagar las indulgencias y aún de los familiares que habían muerto. Entonces, todo esto se podía salvar a través de esa cruz, o sea que esa cruz pues tenía más capacidad redentora que la misma cruz de Cristo. ¿Mm? Entonces, por todo esto que estaba pasando con la Iglesia Católica Romana, que la Biblia más la tradición, que la Biblia más los concilios, que la Biblia más la autoridad del Papa, por esto los reformadores pues quisieron como implementar nuevamente al origen de la Biblia como la única fuente de autoridad para resolver cualquier tipo de discusión de tema, solo el origen. Entonces, de ahí, el principio que yo les quería compartir hoy era el principio de solo escritura, solo palabras, solo Biblia. No la escritura y la tradición, no la escritura y los concilios, no la escritura y el Papa, no, solo la escritura, solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Entonces, a través de la escritura, pues vemos que se vuelve al fundamento, al principio, ¿sí? Entonces, hay como unas implicaciones de este principio de solo escritura. Una de ellas es creer en la inspiración de la palabra de Dios. La Biblia fue escrita por hombres, pero cada una de sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, como nos dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado a toda buena obra. Entonces, esta implicación de que es inspirada por Dios, si nosotros, si yo quiero escuchar la voz de Dios, pues leamos la Biblia en voz alta, esa es la voz de Dios, ¿sí? Cristo mismo en Mateo 5:18 dijo, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Mm? Otra implicación de la Biblia es afirmar que la Biblia es inerrante y es infalible. La Biblia no tiene error, porque es que la Biblia es inspirada por Dios y Dios no se equivoca. Entonces, la Biblia es completamente veraz, la Biblia es absolutamente confiable. Dios honrará cada una de sus promesas y Dios cumplirá cada una de sus profecías. Y Dios llevará a cabo todos y cada uno de sus juicios y cada una de sus advertencias. Entonces, pues los concilios y los papas pues se habían equivocado, pero la Biblia es la palabra de Dios y Él no miente ni se puede equivocar. En el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, ¿sí? Que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. En el Salmo 12:6 dice, la palabra de Jehová son las palabras limpias, como plata refinada en el horno, en el horno de tierra purificada 7 veces, o sea, está purificada 7 veces la palabra de Dios. Por eso podemos confiar plenamente en la palabra y descansar en todo lo que la Biblia dice, porque es Dios mismo el que nos habla a través de su palabra. Otra de las implicaciones del principio de solo escritura es declarar que solo la Biblia tiene la autoridad suprema sobre la conciencia del ser humano, de nosotros, de los hombres. Solo la Biblia, ¿sí? Como es inspirada por Dios,
como la Biblia no tiene error, como la Biblia es infalible, entonces no puede existir ninguna persona ni ninguna institución que tenga sobre nosotros más autoridad que la Biblia, nada, porque la Biblia es la misma palabra de Dios. Entonces, por lo menos en estos tiempos vemos, pues no solamente de pronto en la Iglesia Católica, que todavía se maneja esta parte de esa autoridad de un papa, pero por lo menos en las iglesias hay algunas iglesias cristianas también que los pastores son ya también como cuasi papas, donde lo que dice el pastor que no está como filtrado por la palabra de Dios, pues eso ya no está bien. Y es nuestra responsabilidad, chicos, como personas, como creyentes del Señor, de que pues tengamos ese discernimiento y no permitir que ningún pastor, ni ninguna persona, ni nada, pues se coloque por encima de la Biblia, porque la Biblia es la máxima autoridad. Miren lo que dice Pablo en Gálatas 1, del 6 al 9, dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturben y quieren pervertir el evangelio. Y por si acaso uno no entendía lo que Pablo decía, en el 8 dice, mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema sabemos que es algo o alguien que es maldito. Entonces, esta es otra de las implicaciones del principio de solo escritura. La Biblia también es clara, es súper clara la palabra de Dios. Dios inspiró su palabra para que todos pudiéramos leerla. Yo he escuchado, alguna vez escuché un testimonio de una persona de la tercera edad que nunca aprendió a leer, pero cuando llegó el Señor a su vida y le regalaron una Biblia, la leía y uno dice, wow, ¿cómo puede pasar eso? Pero son los milagros y las cosas del Señor. Y leía la palabra y yo, wow, increíble. ¿Sí? El Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En el Salmo 119:130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, la escritura tiene la intención de alcanzar a todo tipo de personas, o sea, no es a los ricos, a los medio ricos, no, a todos, a todos. La escritura alcanza a todo tipo de personas. Entender. Y para entender, pues, el proyecto de salvación. En la Biblia hay unas cosas de pronto difíciles que uno dice de entender o de interpretar. Uno dice, uy, ¿y esto qué? Pero no es porque la Biblia en sí esté mal escrita o no, somos nosotros más los que tenemos esa como limitación como lectores, no que las escrituras no sean entendibles y no sean claras, porque siempre va a haber un contexto, una época, un autor, entonces es como escudriñar para poder saber qué nos está hablando el Señor en la palabra. ¿Mm? Otra implicación del principio de la escritura es que la escritura es suficiente, tiene la suficiencia. ¿Y qué es la suficiencia? O sea, es completamente suficiencia para todo, suficiente para todo. ¿Mm? Entonces, eh, acá vemos en la Biblia que Dios nos aconseja, ¿no? O sea, es suficientemente para aconsejarnos, ¿sí? Es suficientemente para expresar lo que quiere que nosotros hagamos. Es suficientemente, esa suficiencia de la palabra es conocer a través de la palabra la obra redentora de Cristo. Es suficiente para que todos crezcamos en santidad. Es suficiente para darnos el consuelo cuando estamos afligidos, cuando tenemos una necesidad. Es suficiente para poder lidiar con todos los problemas del alma humana, de todas sus emociones. La Biblia es suficiente para guiar a la iglesia. La Biblia es suficiente para salvar a las personas que están perdidas.
La Biblia es totalmente suficiente. Y pues el versículo que ya habíamos citado anteriormente, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que en el nombre de Dios sea perfecto y completo y maduro y bien equipado de toda buena obra. ¿Esto qué es lo que le quería decir el apóstol Pablo a Timoteo en este versículo o en esta palabra y que nos dice a nosotros también? Que no hay nada que nosotros necesitemos que no sea suficiente y que se pueda alcanzar adecuadamente en la palabra de Dios. ¿Sí? Y una de las últimas implicaciones del principio de solo escritura es reconocer que solo la palabra de Dios es usada con poder. ¿Y cuál poder? Del Espíritu Santo para llevarnos a Cristo y transformarnos a su imagen. ¿Mm? En, en Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva, chicos, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, chicos, o sea, la Biblia es viva. ¿Y por qué después de tantos años, más de 2000 años que ha sido escrita? Bueno, y pues eso tiene más tiempos atrás, porque si hablamos del Antiguo Testamento, son miles de años antes de que han sido escritos. Pero cuando nosotros leemos la palabra, nosotros nos vemos en un espejo. O sea, es capaz la palabra de que nosotros nos podamos ver ahí cuando estamos leyendo su palabra. ¿Mm? Yo pienso que a todos nos ha pasado cuando, así sea un versículo, ahí nos vemos reflejados y uno, uy, me está hablando a mí. Y es viva y es eficaz y aún en este tiempo nos, o sea, penetra. Uno a veces dice y uno va hacia las personas y le habla de Cristo, de, 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 del nacimiento en Cristo y pues muchos no atienden, pero ahí quedó, porque es que la palabra de Dios es fija y la mejor forma de confrontar y de hablar a alguien y decirle a alguien es la palabra, porque la palabra no vuelve vacía, porque penetra. Y así en ese momento nosotros no lo veamos, pero pasa. O sea, en estos momentos yo ya tengo en el Evangelio más o menos 23 años y por lo menos hasta ahora mi madre ya está haciendo el discipulado y uno dice, uy, tanto tiempo, pero ha quedado, se ha sembrado y ahorita ya está dando fruto. Y que nos falta, sí, muchísimo, pero ahí vamos y vamos en ese crecimiento. ¿Mm? Entonces, eh, esto les quería compartir, chicos, de la importancia de ese principio de solo escritura, solo escritura. Entonces, yo quería que ustedes, voy a hacerles unas preguntas y ustedes a conciencia respóndasenla. Tú, cada uno de ustedes, pregúntese si son cautivados por la palabra de Dios. ¿Mi conciencia es cautivada por la palabra de Dios? Si yo te pregunto una vez más, ¿está tu conciencia atada a la Biblia? De ese modo, por encima de cualquier autoridad humana, por encima incluso de tus propias opiniones o de los movimientos o inclinaciones de tu corazón. ¿Mm? O esta otra pregunta, ¿es cada vez más evidente en tu vida la autoridad de las escrituras? En la relación con tu esposo, si son casados, o tu esposa, en la relación con tus hijos, con tus padres, en tu trabajo o como miembro de una iglesia, en el ministerio, en el estudio, en el uso del tiempo, en el uso de los recursos, en el uso de los dones que Dios nos ha dado, en el curso de los talentos que nosotros también tenemos. Es evidente que Dios gobierne nuestra vida por su palabra. Chicos, contestémonos esas preguntas. Y bueno, chicos, para concluir, pues definitivamente en las escrituras encontramos las palabras inspiradas por Dios, que atravesaron miles y miles de años y llegan hasta nosotros como fuente de vida y esperanza.
Ante la palabra de Dios no hay opiniones ni tradiciones que permanezcan. La Biblia no es un libro mágico, pero es la forma en la que descubrimos el Evangelio de Jesucristo. Las escrituras son nuestra máxima autoridad, chicos, porque es la misma palabra de Dios. La Biblia no tiene error, la Biblia es confiable, es de fácil entendimiento para todos. Las escrituras son suficientes para todos y nos podemos ver en el espejo de la palabra de Dios. Bueno, papito amado, y te doy gracias, Señor, por este aprendizaje, Señor, porque hemos aprendido, Señor, más de ti y de tu palabra, Señor, que nosotros podamos tener siempre tu palabra, solo la escritura, Señor, como ese pilar, ese fundamento, ese discernimiento, Señor, que cada vez que leamos la palabra del Espíritu Santo, Señor, nos confronte, Señor, nos exhorte, Señor, nos diga, Señor, nos veamos amados, nos veamos en ese espejo, Padre, porque es tu misma palabra, Señor, porque allí encontramos todo lo que tú nos quieres hablar y decir, Padre Celestial, que tengamos ese discernimiento de ti, amado Espíritu Santo, para que las podamos entender, Señor, y que podamos, Señor, ser ese reflejo que tú quieres que seamos, Señor, y que sobre nuestras vidas, Señor, se haga tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, chicos.